Quiero que abras tu Biblia para la palabra de Dios en el libro de Juan 8. Y quiero hablarte hoy de algo muy puntual y muy importante, que es vivir libre. Cuando hay alguien que está mal, algo le pasa. ¿Viste que vos pensás que algo le pasa? Y lo que le pasa se puede resumir en una palabra: no está libre. Porque no habla, porque tiene problemas, no está libre porque está enfermo, no está libre porque vivió situaciones que se siente mal, no puede vivir la vida en plenitud, no puede estar satisfecho con las cosas que hace, lo puede tener todo, pero no está libre. Algo pasó en su vida que lo dejó atado y entonces no está libre. Leemos el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Le voy a leer unas historias para después contarle. No se la quiero contar toda, pero quiero que le preste atención a la lectura. Vamos a leerlo. Juan 8, del 1 al 11, dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Tremendo. Leemos otra historia cortita en Mateo 9:2. Jesús se encontró con 4 amigos que trajeron a un paralítico. Jesús se encontró con el paralítico y cuando lo vio le dijo así, Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después habla que se levantó y salió caminando. ¿Saben? Yo les voy a hablar hoy un poquito de sentirse condenado. La condena es algo que la ley también, cuando hay una condena, una sentencia firme sobre alguien, es una persona que tiene una sentencia para cumplir. En otros países, no acá, hasta la silla eléctrica. Están condenados. Y cargan en sí, en la mente, en su cuerpo, en su espíritu, una condena. Y eso los hace sentir mal. Y la sentencia los hace sentir culpables, malditos, reprobados, en algunos casos endemoniados. Está mal, se siente condenado. Pero en el hombre, el pecado provoca eso. El pecado provoca que nos sintamos mal, sucios. El que comete pecado puede hacer cualquier cosa, pero al otro día se siente sucio. Hizo lo incorrecto. Se siente mal. No cumplió con sus deberes. Cuando las cosas están mal, lo peor que te puede pasar es estar condenado en tu vida. Esta mujer
la encontraron en el mismo acto del adulterio y ella se sentía condenada. Y la ley la condenaba a muerte. Y delante de Jesús estaban aquellos que defendían la ley y dijo, hay que apedrearla hasta que muera. Y Jesús tenía otra mirada. Y cuando Jesús miró a esta mujer, Él esperó a ver qué hacían. Y como nadie reaccionaba, Él les dijo para que actúen. El que se encuentre libre de pecado, a que arroje la primera piedra. Esperó, todos se fueron y Él le habló a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Era una acción externa de otros que provocaba una condenación interna a la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, se fueron, no hay nadie. Y Jesús lo primero que le dijo, yo tampoco te condeno. Él les dijo, siendo Dios, Él la podría haber juzgado. Él le dijo, no te condeno. Dijo, vete y no peques más. El problema no era el pecado, el problema en el hombre es la condenación por causa del pecado. Se sentía condenado. En el otro ejemplo del paralítico, Jesús no le dijo inmediatamente, levántate y camina. Le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Porque el problema para el paralítico mayor no era el problema externo, físico. El problema interno era la condenación interna, el pecado. Cuando una persona está en la cárcel, dicen que en la cárcel los condenados tienen tendencia al suicidio, a la muerte, al abuso, a las drogas, todo lo peor. Porque hay una condenación que eso los hace sentir internamente mal. Pero muchas veces, y a mí me tocó ir a predicar a la cárcel, y cuando reciben a Cristo lloran, reciben el perdón de sus pecados. Y en la cárcel uno encuentra cada cara. Y uno dice, ¿qué hago acá? Predicándole a alguien que según la ley tiene una condena. Que no deberían estar libres. Y se puede encontrar la condena que usted quiera. Pero cuando le predicas el Evangelio, ellos reciben el mensaje del Evangelio, sus pecados son perdonados y ellos se sienten libres, aunque algunos tal vez mueran en la cárcel, pero ellos mueren libres porque la condenación que pesaba en su interior fue quitada y ellos pueden vivir en libertad. La Biblia dice, acompáñenme a leer el libro de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Preste atención a la palabra condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, ya no condenó al hombre, ahora condenó al pecado que estaba en el hombre. Denle un aplauso a la palabra de Dios, así, por fe, ya va a entender. Por fe. No condenó al hombre, condenó al pecado que estaba en el hombre. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Ahí le mandé una foto de una plantita. Miren esta plantita. Me pasó una historia en mi casa solito. ¿Saben que esa plantita se había doblado una hoja? Se había doblado una hoja y estaba muerta, marchita. Y yo la ponía al sol y la cuidaba. Y yo dije, esta va a salir, y le daba palabras, se va a levantar. Y una hoja estaba así caída, amarilla, y yo estaba cuidándola y la ponía al sol cada tanto, no me acordaba. Y de repente un día vengo, ¡fua! No estaba la hoja que estaba, una hoja grande era, la hoja que estaba cuidándola tanto no estaba. Y cuando vi que no estaba esa, vi la que está parada, la más alta, vi la más alta. Yo dije, ¿qué pasó acá? Yo tanto cuidar la plantita, resulta que habrá sido vos, Lorena, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Arrancó, le cortó la hojita que estaba allá y salió una hoja nueva. Y el Señor me decía, bueno, así es el pecado. El pecado te condena. Lo que hiciste, todas las cosas, las que, como dicen los chicos, te mandaste, todas las cosas que hiciste te condena. Y si nosotros no arrancamos de raíz eso, no podemos tener vida. Mi esposa vino, arrancó esa hoja. Yo la miré, ¿dónde está la hojita que estaba cuidando? Es que era necesario arrancarla para que nazca la más alta. La más alta salió después. Cuando nosotros no sacamos la condenación. La condenación es primero la acusación del diablo, que vos lo hiciste, que lo hiciste. Y es verdad. La acusación de la gente. El pecado que cargábamos. No podemos vivir con el pecado. Hay gente que le encanta retroceder y traer la vida pasada y que vos hiciste y me fallaste y me engañaste, me mentiste, fuiste infiel, robabas, mentías, hacías desastre. Pero vine a Cristo y Él me libró del pecado. La Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Es verdad o es mentira? Ahora mentiste. Ay, sí, mentí, perdón, Señor, mentí. Anda, me acuerdo que el año pasado mentí. Me acuerdo que hace 15 años mentí. Pero si vos te arrancás de una vez la mentira y decís, sí, mentí, pero el Señor me perdonó. Ahora soy un hombre que anda en verdad. Pero si vos no arrancás la condenación, ¿cómo yo no arranco la condenación? Es que volvés a traer el mismo tema. Cuando perdonás, no perdonás, te perdono para siempre. Y este tema no lo hablamos más. Perdón y olvido. Cuando no hay perdón, uno trae esa raíz de amargura todo el tiempo, todo el tiempo. Y pueden hablar de los años y nunca es feliz. ¿Por qué? Porque vive condenado. No, yo le fallé a mi hijo, le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá, le fallé a mi hermano, le fallé a mi... Y la condenación está con la plantita marchita, pero quieren que siga viviendo así. Y Dios no quiere que vivas la vida de antes. La Biblia dice que Él te vino a dar una vida nueva. Y si yo no acepto el ser libre de la condenación, y si no creo que por la fe Cristo me perdonó todos mis pecados, yo voy a estar parchando y reparchando mi hoja que ya está condenada a muerte. El pecado es el que está condenado, por eso hay que sacar el pecado. El problema es el pecado que mora en nosotros. Y cada vez que da luz el pecado, da luz muerte. Y yo lo tengo que quitar de mí. Y cuando yo lo quito de mí y recibo a Cristo, Él me da vida nueva. ¿Vieron la hojita más paradita? Esa fue nueva. Después que mi esposa cortó, la que yo tanto estaba cuidando, salió la otra. Pero es mejor esta que la otra. Porque hay que cortar. La condenación es lo que el diablo usa para acusarte. La condenación es lo que a veces la gente que no cree en la gracia
sino que cree en la ley. Por la ley había que matar al pecador. Por la gracia, el pecador que viene a Cristo es perdonado. Si no aceptamos ese regalo de Dios, la Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay gente que está en la iglesia, pero dice no. Estoy condenado porque le fallé una vez, porque mentí una vez, porque robé una vez. No estás creyendo en el Evangelio. El Evangelio te libra de la condenación. Hay gente que dice, no, mi mamá murió de cáncer y yo voy a morir de cáncer. Está esperando, es una condenación. Y la Biblia nos enseña que Cristo nos libertó de la muerte. Y yo no puedo estar esperando que me pase lo mismo. Salmos 34:22 dice, Jehová redime al alma de sus siervos. Redime quiere decir las compra. Las compra. Ya no soy mío, soy de Dios. Mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, soy de Cristo. Y dice Jehová redime, compra el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. O sea, los que confían en Dios no están condenados, no van a ser condenados. Yo no soy condenado, yo soy libre. Pero pastor, ¿cometió pecado? Sí, pero Cristo me perdonó, arrancó el pecado de raíz. Y si vuelve a pecar, lo vuelve a arrancar. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aunque el pecado vuelva a aparecer, la gracia de Dios quita el pecado y me da una vida nueva. Otra vez, si Dios lo hace con una plantita, lo va a hacer con vos. Lo va a hacer con vos. Te da otra nueva oportunidad. Ahora te pregunto, ¿vos te podés dar otra nueva oportunidad? ¿O te sentís condenado? No, yo ya soy condenado. Y viven, porque hubo un problema, viven con ese problema encima. Y parece que ese problema lo tienen acá. Y el Señor dice, hay que arrancarlo. Si tu condenación está delante tuyo todavía, no has creído en Jesús. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios? Una vez cometiste un pecadazo. ¿Sigue ese pecado delante tuyo? Tenés que oír la palabra de Dios. El que cree al que me envió, tiene vida eterna. Decí conmigo, vida. ¿Cómo querés? ¿La hoja marchita o una vida con la hoja más alta? ¿Qué vida querés? Porque el año pasado, porque hace 5 años, porque cuando yo era chiquito. Cree en Dios y vas a tener una vida nueva. Dios arranca lo que hiciste a los 10 años, a los 20, a los 30. Dios lo arranca si crees en Él. Es ponerse bajo la sangre de Cristo y dejar que Él te limpie definitivamente todos tus pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo andás por la vida condenado? Soy un condenado, una condenada. No hay libertad. Y el condenado, ¿sabe? No, el futuro lo ve. ¿Sabe cómo ve el futuro un condenado? Y muerte. Ve todo oscuro, porque está condenado. ¿Se imagina eso que tienen sentencia hasta el fin de sus días? ¿Cómo ve el futuro? Apagado. Una persona anda por la vida y tal vez no está preso, pero internamente está condenado por lo que te dijo tu mamá, por lo que te dijo tu papá, por los pecados que cometiste, por las malas decisiones que tomaste, porque te fuiste, porque engañaste, y uno se siente la condenación. ¿Saben qué es? Es la raíz del hombre. Y de ahí nace. El que es condenado vive en temor. No, yo otra vez voy a caer. No, yo siempre hago lo mismo. Siempre me pasa igual. Yo empiezo, vieron acá siempre me cuentan a mí. Yo empiezo la iglesia y después siempre que empiezo caigo. El que no está libre de la condenación, ¿sabe qué tiene en su corazón? Que va a fallar. El bulbo más grande de la raíz de alguien que está condenado es la condenación.
Y esa raíz da a luz el temor, tiene miedo. No, me va a volver a pasar, yo siempre caigo. Yo ando bien un ratito, pero después me salen las malas palabras, me sale el engaño, el adulterio, la pornografía, la mentira. Me enojo, cuando me enojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque está condenado. Siente que la condenación está ahí. Y la condenación da luz el temor. Y el temor, ¿sabes qué provoca? Estrés. Está todo el día de los pelos, irritable, irascible. Quiere pelear con todo. Porque está condenado. Y parece que carga en una sentencia de muerte, amargado. Cara de ajenjo, ¿no? Amargado. Parece que tiene veneno porque habla y mira. Parece, ¡ay! A veces los hijos salen, escapan como rata por tirante porque viene la condenada. Viene el condenado. ¿Por qué? Porque carga en sí una sentencia de muerte. Y ¿saben? Cristo sabe que el mundo y aún nosotros tenemos pecado. Y hemos fallado a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, si yo le fallo a Dios, también le fallo a mi esposa. También le fallo a mis hijos. También le fallaría a ustedes que me conocen. Y eso es un peso de condenación muy grave. Y si yo no voy a Cristo, no recibo el perdón de pecados y vivo con una vida condenada, y el que está condenado anda mal y no tiene ni ahí que va a levantar la cabeza y va a decir voy a salir adelante, vamos a retomar. No, ¿sabe qué anda haciendo? No quiere saber nada. Ya perdí en la vida, ya estoy un arruinado, para lo único que sirvo de trapo de piso. Pero Cristo vino para limpiarte, para redimirte. Es más, Él te compró con su sangre. Él te lavó con su sangre. Él te perdonó con lo que hizo en la cruz del Calvario. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Es como, ¿puedo yo volver a empezar? Sí. ¿Puedo yo tomar envión y a partir de hoy arreglar mis cosas con Dios y empezar a vivir una vida nueva? ¿Puedo tener un matrimonio feliz? El condenado, ¿sabe qué tiene? Condenación, dice esto. Es una mala planta, la raíz es la condenación. Lo que sigue para arriba es temor. Después el estrés, anda como loco. Y eso da, ¿sabe qué fruto da? ¿Qué plantita da? Divorcio, separación, pobreza, enfermedad. Y eso es lo que se ve. Un condenado, vos ves eso. Pobreza, enfermedad, separación, intentos de muerte. ¿Por qué? Porque carga en sí una condena. Y Cristo vino a quitar la condenación. La Biblia dice que Él nos ha llamado para pasarnos de muerte a vida. Así como mi esposa arrancó la planta condenada esa. Y creció una plantita, wow, llena de vida. Dios tiene poder para darte vida. Pero pastor, yo soy grande, ya tengo más de 50. Vas a parecer de 30. El que está libre de condenación tiene salud, tiene vida abundante, tiene esperanza, tiene ganas de emprender. ¿Saben? El que conoce a Jesús y se libra de la condenación, empieza a entender que hay más en Dios. Si has conocido algo de Dios y hoy Dios te hace libre de la condenación, vas a darte cuenta que hay algo más grande en Dios y que Él tiene mucho para vos. Romanos 8:1. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decí conmigo, ninguna condenación. No, pero yo hice esto, ninguna. Pero hice lo otro, ninguna. Pero hice lo otro, ninguna. Pastor, ¿está avalando el pecado? No, estoy avalando la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado.
Lo primero que Dios se ocupó de esta mujer prostituta que la hallaron en el mismo acto del adulterio no fue de decirle, bueno, andá y no peques más. No le dijo eso primero. Lo primero que le dijo es, ni yo te condeno. Le sacó la culpa de la cabeza. Porque vos podés decir, bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero eso es externo, eso es del cuerpo, eso es de afuera. ¿Quién te saca lo interno? Jesús sabía que el problema no era lo que hizo, el problema era la condenación que traía adentro. Muchos están enfermos, muchos están en problemas, muchos andan de una en otra y toda le va mal. ¿Por qué? Porque están condenados. Y Cristo vino a sacarte. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... dígalo fuerte, para los que están en... ¿A dónde estás vos? ¿Tu conciencia cuando te acostás, estás tranquilo? ¿Cómo estás? Ahí vos, cuando uno está en silencio, ahí te das cuenta si estás condenado o no. Si estás condenado. Si uno está condenado, se pone a llorar. Ay, qué mal esta vida, no me sale una. Si estás libre de condenación, estás con esperanza, estás con planes, estás soñando, estás diciendo, Señor, me diste una oportunidad, puedo rehacer mi vida, la rompí mi vida como 20 veces, pero hoy te encontraste con Dios y Dios te da esperanza y Dios te quita la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá hay un secreto. El que te da claridad de que no estás condenado es el Espíritu de Dios. El que te hace sentir, recién leíamos en Romanos 8:26, que el Espíritu gime con gemidos indecibles al Padre. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo gime por nosotros. Gime. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo nos hace sentir la libertad de Cristo. Y ahora nosotros podemos ir al Padre por medio del Espíritu Santo y tenemos un intercesor, Jesucristo, que Él dice, cuando vos pecaste, Él dice, Él cree en mí. Así que limpio. Él cree en mí, pase. Él cree en mí, libre. Él cree en mí, no hay condenación. El que estaba en la cruz cometió todos los pecados, un homicida, y estaba en la cruz con Jesús y le pidió estar en el paraíso. Y Jesús no lo condenó. Le podría haber dicho, maldito, te mereces la cruz. ¿Sabes qué le dijo? Jesús no lo condenó. Le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Vieron que algunos dicen, no, con este condenado no me junto. Jesús se juntó con un condenado en la cruz y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es el amor de Dios, la sangre de Cristo que cubre multitud de pecados. Pónete de pie. Yo quiero que vayas orando. Isaías 6:7. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, ¿saben cuál es? Es el poder de la sangre de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo y estamos predicando, no solamente queremos que Dios sane al enfermo y eche fuera a los demonios, queremos que las personas sean libres de la condenación. En Isaías 6:7, un ángel se acercó a Isaías y le dijo, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, era un carbón encendido. He aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuál es el problema a veces
que no podemos avanzar, servir o emprender o trabajar o no tenemos cara para levantarnos y empezar de vuelta en nuestro matrimonio, como padres, en el trabajo, en emprendimiento, es que sentimos culpa. Y el Señor tiene poder para quitarte la culpa y limpiarte el pecado. Si solamente uno deja de pecar, la culpa está, volvés a pecar y todo está mal. Pero si es quitada tu culpa y limpio tu pecado, vas a poder vencer. Vas a poder empezar de nuevo. Yo no sé cómo estás. Si tal vez sentís culpa. Yo lo hice, merezco esta vida, merezco que se vayan, merezco que no esté, yo merezco porque metí la pata. El Señor dice, yo quiero quitarte la culpa y tengo poder para limpiar tus pecados. Cerrá tus ojos. ¿Cómo me puedo poner a cuentas con Dios? Pedile al Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Limpiame de toda maldad. Él te quiere dar una vida libre de condenación. La condenación trae pobreza, miseria, escasez, enfermedad, matrimonios rotos, separaciones, golpes. Pero la libertad que Cristo te da, revierte todo, te da prosperidad. ¿Por qué a veces no podemos prosperar? Porque estamos condenados. ¿Por qué no podemos emprender? Porque estamos condenados. La culpa, no culpa mía, merezco que le pase esto a mis hijos, merezco porque yo le fallé a Dios. El Señor dice, sí, yo sé que me fallaste, pero para eso mandé a mi hijo a la cruz del Calvario, para limpiarte todos tus pecados, pero también para sacar la condenación de tu mente. Jesús, ¿sabes qué te dice? Ni yo te condeno. Jesús te dice, yo no te condeno. ¿Viste lo que hiciste? Yo no te condeno. Cree en mí. Cree en mí. Siga orando. Agárrese de Dios un momento. Y habló el ángel en Zacarías 3:4 y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de gala. ¿Sabes qué tiene que hacer el mensaje y la palabra de Dios en tu corazón? Liberar tu mente. Él te quita y te libra y te limpia de pecado, pero Él quiere liberar tu mente. Él quiere que vos puedas vivir una vida en libertad. La única manera de poder vivir en libertad es sacar la condenación. Y escuchá esto. Aquellos que no son libres de la condenación viven condenando a los demás. Los condenan. Porque vos hiciste aquello, porque vos no podés hacer esto, porque vos hiciste esto, vos no te merecés aquello. ¿Y saben qué es? Es una legalidad que viven golpeando y machacando y condenando a todo el mundo porque ellos están condenados. Pero el que está libre de la condenación libera, da palabras de vida, vive en un lugar de gracia y de favor de Dios y vive bendecido por Dios porque Dios lo ha bendecido. Hoy el Señor te quiere sacar de la condenación. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo no sé cómo te has sentido. Tal vez te sentiste condenado. Una de las voces del diablo es decirte te mereces esta vida por lo que hiciste, porque no diste, porque no ayudaste, porque no fuiste fiel, porque mentiste y te condena. Y uno escucha la voz de condenación, pero hoy el Señor te dice, escucha la voz de libertad. Quiero que vivas en libertad, que vuelvas a tener esperanza.